Entre los años 1975 y 1979, el País Vasco asistió a la mayor destrucción de empleo de su historia moderna. La crisis energética había producido un brutal encarecimiento del petróleo y de las materias primas. La situación se agravó con la convulsión sociopolítica y la violencia terrorista. Un crédito que se daba con cuentagotas y unos tipos de interés que estaban por las nubes. En este contexto comenzó su andadura el Cargi. El sueño de unos empresarios pioneros hecho brillante realidad. La financiación de los proyectos empresariales ha ocupado, ocupa y ocupará un lugar protagonista. El Cargi está aquí, en la difícil aventura de emprender y de crecer. Beno, ongi etorriak izan zaitezten, Elkargiren 45. urte urrenera. Beno, sentimendu handiko eguna goiz hunkigarria gaurkoa. Disculpen por este mal sonido en este inicio. Bienvenidos y bienvenidas a este 45 aniversario de Elkargi. Gracias a todas y a todos por acompañarnos esta mañana y gracias por esta gran acogida. Y es que Elkargi cumple 45 años de trayectoria y lo hace como todo un pilar fundamental para las empresas, a través de la financiación, de la formación y de la consultoría que les brinda. Vamos a probar con este. Probamos con este. Venga, pues ahí vamos. Arrancamos. Como decía, Elkargi cumple 45 años de trayectoria y lo hace liderando el sector, impulsando, haciendo día a día empresa y trabajando por y para las empresas, aportando soluciones con valores. Es aquí donde vamos a incidir a lo largo de la mañana de hoy, ya lo irán viendo, pero antes, bienvenidas y bienvenidos a este viaje por la historia del Elkargi. Eta bidai honetan guztiz murgiltzeko, Lander Artetxe agurtuko dugu ekitaldiari hasiera emateko. Artetxe jauna, orain zurea da hitza. Egunon guztioi, este sí funciona mejor. Tamila esker gaur hemen gurekin egoteagatik. La verdad es que no pudimos celebrar nuestro 40 cumpleaños y no por falta de ganas, sino porque nos tocó estar donde había que estar, trabajando. La verdad es que fue uno de los momentos más duros que ha vivido nuestra sociedad, que fue en medio de la pandemia. Fueron tiempos difíciles, tiempos de incertidumbre, preocupación, de decisiones difíciles y especialmente para nuestras empresas. En esos momentos críticos o difíciles estuvo Elkargi ahí. Ahí estaba, con todo su equipo, acompañando, apoyando y cumpliendo más que nunca pues, con su razón de ser. Hoy, 45 años más tarde, después de 45 años desde nuestro nacimiento, sí podemos pararnos un ratito pues, para celebrar. Y la verdad es que lo hacemos con mucha emoción, mucho orgullo y una gozada, la verdad. Cumplir 45 años no solo es un número, no es una cifra, es una invitación a mirar atrás con gratitud, a mirar, a reconocer de dónde venimos y, sobre todo, a renovar el compromiso con el futuro que nosotros queremos como empresa y como sociedad. Elkargi nace de Elkar, de juntos. Y es una palabra que resume, probablemente mejor que ninguna otra, lo que es la historia del Elkargi. Nada de lo que somos hoy habría sido posible sin la colaboración, sobre todo, y la confianza, la colaboración, la confianza y el esfuerzo compartido. Ese espíritu creemos que sigue siendo la esencia del Elkargi.
A lo largo de estos años hemos cambiado, hemos aprendido y hemos evolucionado. Hoy somos una entidad financiera sólida y relevante que no solo se dedica, comprometida con la financiación de las pymes, pero también comprometida con tres pilares que nos parecen importantísimos, que es la formación financiera, la consultoría y el asesoramiento empresarial cercano y real para nuestros socios principalmente, pero para todas las empresas. Y la verdad es que todo ello es gracias a un equipo humano que la verdad es que es increíble. Son personas que trabajan cada día poniendo la empresa en el centro de sus decisiones, ¿no? Son profesionales con una vocación de servicio espectacular y sobre todo un profundo sentido de responsabilidad. La verdad es que el equipo que tenemos es, yo diría que de las cosas que más me han sorprendido en mi llegada al Cargue. Y en ese sentido, pues solo puedo darte las gracias, Zenón, por desarrollar ese equipo ahora, pero sobre todo lo que sí me gustaría es poner en valor a todas las personas que en este momento forman parte del Cargue. El Cargue hoy es una entidad solvente, está preparada para el futuro y con una firme voluntad de seguir construyendo el Carrequín. Con nuestros socios protectores y con todas las personas que formáis parte de este proyecto común. Y la verdad es que para celebrar estos 45 años nos van a acompañar tres personas verdaderamente excepcionales. Tendremos en el primer panel a Jesús, Pedro Luis Jesús, dos referentes. Referentes indiscutibles y con un legado construido a base de un trabajo bien hecho. Y además, sobre todo, aplicando rigor y compromiso con la sociedad, que es otra cosa bastante importante. También vamos a contar con otra persona que en mi caso es una persona especial, fue mi primer encuentro empresarial cuando le conocí, hace unos cuantos años, la verdad, que es una buena amiga y embajadora, que es Adela Cortina. Adela nos va a recordar algo esencial en estos tiempos, y es que la ética y los valores no son un complemento. Son pilares imprescindibles para construir una economía y para construir una sociedad mejor. Y luego, finalmente, no voy a seguir yo, porque creo que hay gente más importante que tiene que estar aquí arriba. Quiero agradecer pues, de manera sincera, pues, sobre todo a Banca, a Kutxabank, a Ulma y a Confecop por habernos acompañado y habernos ayudado en este evento. Y confío que esta jornada pues, sea inspiradora para todos, pero sobre todo útil, y que nos ayude a seguir colaborando, a seguir trabajando el Carrequín, porque nosotros entendemos que cuanto más cuidamos a nuestras empresas, más estamos siempre construyendo una sociedad mejor. Mila esker guztioi y que empiece la celebración. Los años del final de la década de los 70 fueron difíciles. La tasa de desempleo superó el 20%, con más de 250.000 personas que pasaron a engrosar las cifras del paro. A la transición política y a la reconversión industrial se unió la escasez de financiación. Una economía que se estaba derrumbando, paro por las nubes, una situación social súper tensa, el fenómeno terrorista todos los días en los medios de comunicación, los empresarios incomprendidos y a veces perseguidos, un crédito que se daba con cuentagotas y unos tipos de interés que estaban por las nubes. Recibimos a aquellas personas, nos gustó el proyecto, lo alentamos y en el momento en que recibimos los primeros recursos del concierto económico, hicimos una pequeña aportación de capital
con el fin de apoyar el mismo y además de garantizar su independencia. Bideari jarraiki eta barne aurrezketa sakonaren ondorioz, elkartea etorkizuneko bidean jarri duen urrats estrategikoa zehaztu genuen. Esta reflexión contemplaba desde la adecuación normativa de las sociedades de garantía recíproca a las nuevas realidades hasta la implantación de un sistema de reafianzamiento para el desarrollo de estas sociedades, pasando por la creación del área de asesoramiento e información para dar respuesta a las necesidades de gestión financiera de las pymes y por el desarrollo de acciones que permitieran ampliar la base societaria y adecuar la imagen corporativa de la sociedad. Hoy el Cargi es una realidad brillantísima, un orgullo para todos, pero para los que entonces oímos su primer llanto y vimos los primeros pasos de aquella singular criatura, esto representa una enorme satisfacción. Bueno, pues tal y como veíamos en este vídeo recopilatorio, rostros tan destacados como Jesús Alberdi y Pedro Luis Uriarte ya venían afirmando que el Cargi nació con un objetivo claro. Hoy sabemos que se sigue manteniendo su esencia, que sigue siendo una realidad. A continuación tendremos la oportunidad de ver el recorrido de la entidad con una perspectiva mayor en el tiempo, haciendo hincapié en esos años iniciales. Por eso para mí es todo un placer invitar al escenario a Jesús Alberdi, quien fue consejero delegado del Cargi durante 25 años, y Pedro Luis Uriarte, conocido también por todas y todos nosotros, exconsejero de Economía y Hacienda del Gobierno vasco y expresidente de Innovask, entre otros cargos destacados. Invito a subir a sus protagonistas al escenario, por favor, y también a Carlos Echeverri, periodista económico, quien será el encargado de moderar esta mesa. Un fuerte aplauso, por favor. Bueno, egunon, guztioi. Para mí es un gran honor tener a estas dos maravillosas personas que han contribuido mucho en la historia de este país y realmente lo vamos a ver en esta conversación, que yo creo que más que mesa redonda va a ser una conversación, que es lo que nos interesa. Hemos visto en los vídeos realmente la situación tan convulsa que se vivió hace 45 años, 5 años después del fin de la dictadura, que acabamos de celebrar hace unos días, y realmente la situación económica era absolutamente terrible. Las empresas, digamos, tenían problemas de financiación, es decir, la situación social era la que es, un paro galopante, las empresas estaban ahogadas, cierre de empresas, y realmente en ese momento hay una preocupación de los empresarios por a ver cómo se podía salir de esa situación tan dramática, ¿no? Y entonces, ahí tenemos una asociación empresarial que en aquel tiempo se llamaba Asociación Democrática Empresarial de Guipúzcoa, la que antes era ADEGI y hoy sigue siendo ADEGI, y en aquel tiempo estaba de secretario general esta persona que tengo a mi izquierda, que se llama Jesús Alberdi, y que fue capaz de ver eso había una figura similar en Francia, y a través de la CEPIME, que era la organización de pymes del Estado español, pues consiguió ver aquello, y es cuando puso en marcha lo que hoy es el Cargi 45 años después. Yo quería preguntarle a Jesús, y por supuesto muy agradecido Pedro Luis por estar con nosotros hoy, ¿cuáles fueron los motivos y las razones por las que vistes, digamos, aquella luz en ese panorama tan oscuro que había hace 45 años? Carlos, primero una matización. No fui consejero delegado de ADEGI, era secretario general. Secretario general, perdón. Sí. Sí. Bueno, el vídeo y en la propia exposición de distintas personas que han salido en el vídeo ya han contextualizado cuál era la situación económica en aquel momento. Era terrible, y con lo que sí que puedo decir, con aquellos datos que ya han aparecido de inflación, de tasa de paro juvenil, etcétera, la crisis social y la crisis política, pues configuraban una situación de vulnerabilidad, sobre todo para las pymes. Y en esa situación, evidentemente,
el entramado industrial vasco, que dependía básicamente de la industria del acero, o sea, las siderúrgicas, bienes de equipo, la naval, la construcción del cual dependían miles y miles de pequeñas y medianas empresas, pues hizo que muchos no sobrevivieran y otros pues malvivieran. Había esa situación que también ha salido, que era preocupante, porque no había financiación a largo plazo. Solamente existía el banco hipotecario que se dedicaba a otros menesteres y el banco de crédito industrial, a la cual accedían pues algunas grandes empresas. Y la financiación a corto, exclusivamente centrada en lo que son descuento de letras, préstamo y créditos a corto, e incluso el descuento de letras, no todas las entidades lo habían desarrollado todavía, era lo único que existía. Por lo tanto, ahí es donde se generó algo hay que hacer. ¿Cómo abordamos este reto de enfrentarnos al futuro? Y dio la casualidad o la coincidencia de que el 25 de febrero de 1977 se constituía ADEGI. Y también la COE en junio del 77 y en septiembre la CEPIME. Estando en una reunión de CEPIME a la que yo pertenecía como secretario general y que presidía Agustín Rodríguez Sahagún, Agustín Rodríguez Sahagún nos vino y nos lanzó la idea de que había visto en Francia las sociedades de caución mutua que se orientaban más que nada a los artesanos, a los gremialistas, a las pequeñas asociaciones, y que algo podíamos impulsar y presentar al gobierno algún tipo de proyecto. Resulta, como anécdota, que estando en una de esas reuniones, Agustín Rodríguez Sahagún recibió una llamada y se ausentó y nos dijo culminar porque faltaba poco para diseñar totalmente ese proyecto que íbamos a presentar, y así lo hicimos. Y a la semana siguiente, cuando vino, nos dijo, os tuve que dejar enlace porque la llamada era del presidente del gobierno, Adolfo Suárez, que me ofreció la cartera ministerial de Industria. Os ruego encarecidamente que nos presentéis el proyecto para que se pueda llevar. Y así es como surgió el decreto ley de 1978 que dio lugar y luz a las sociedades de garantía recíproca. Una vez hecho eso, ADEGI lo que hizo inmediatamente es escriturar formalmente junto a 226, 236, no recuerdo exacto el número, escriturar ante un notario de Donostia, presentar primero al Ministerio de Economía la aprobación de esa solicitud y una vez tenida la escrituración formal. Propuso a un presidente dentro del Consejo Rector, que recayó en el afamado empresario, comerciante y amigo donostiarra, Ramón Hernández, y también decidimos seguir un proceso de selección para elegir al director general, que recayó en Eusebio Agote, que le he visto por aquí cuando ha entrado. Y bueno, después vino el siguiente tema importante, que era, como la ley contemplaba la idea de los socios partícipes y socios protectores, los socios partícipes eran lo equivalente a los accionistas en una entidad mercantil al uso, y los socios protectores, como dice la propia palabra, los que protegían, los que perseguían el bien común, en este caso el de las pymes. Y entonces se acudió por parte de Ramón Hernández y Eusebio Agote, después de la aprobación de la Constitución del Gobierno vasco, también en abril de 1986 y después del concierto económico en mayo de 1981, a solicitar su participación que fue un hecho determinante. A partir de ahí podrá hablar muchísimo más Pedro Luis. Los comienzos fueron difíciles y porque había mucha desconfianza por parte de las entidades crediticias y el propio entorno. Exacto. Pero ahí hubo un momento clave que fue la decisión del gobierno vasco de entrar, digamos, tomar una participación minoritaria en el capital del Cargi. Y ahí el que tomó la decisión fue Pedro Luis Uriarte como consejero de Hacienda. ¿Cuáles fueron los motivos, digamos, que... de economía y Hacienda. Economía y Hacienda. Barcatu. ¿Cuáles fueron los motivos? ¿Qué es lo que vio para tomar esa decisión en esos momentos tan dramáticos? Bueno, primero, al Cargi, es que ricasco por haberme invitado. Oye, y me he quedado estupefacto. Es que ricasco por haberme dejado con esa imagen tan juvenil. Yo no recordaba que era tan guapo y que hablaba tan bien. Entonces, voy a tratar de recuperar aquellas esencias.
Bueno, primero vamos a aclarar el rol que tenemos aquí cada uno. Yo tengo el mismo rol que tendría el grupo presuntos implicados, y no es una referencia a la situación política, en un concierto de Bruce Springsteen. Por lo tanto, las preguntas difíciles he pactado con el moderador que se las hagan a Jesús. Yo voy a contestar preguntas de relleno. No, pero esta no es de relleno la que te he hecho. El Cargui se crea el 16 de abril de 1980. Y el gobierno vasco toma posesión de sus cargos, como en mi caso, con el honor de haber sido nombrado consejero de Economía y Hacienda, el 25 de abril de 1980. Por lo tanto, hay una relación no de causa-efecto, pero que ambas instituciones, gobierno y el Cargui, nacen prácticamente al mismo tiempo. Bueno, yo era entonces, aunque os parezca increíble, un jovencito de 37 años, sin ninguna experiencia, sin ningún presupuesto, sin ningún equipo, y un día se me presentan dos señores, yo creo que fueron dos, el inolvidable Ramón Hernández, al que le hemos visto en el vídeo, y un caballero con bigote que tenemos sentado en estos momentos en la tercera fila de la izquierda, y esa no es una referencia política, sino simplemente geográfica. Y me hablan de una cosa que se llama Sociedad de Garantía Recíproca, una figura absolutamente desconocida. Bueno, pues a mí, en aquel momento, con la experiencia ya financiera que tenía, porque desde el año 1974 trabajaba en un banco y antes de ser nombrado consejero delegado era el jefe, el director de todas las operaciones del Banco Bilbao en el País Vasco, que entonces era la unidad de negocio más importante de aquel banco, para que os deis cuenta cómo ha cambiado la vida, pues me pareció que era una idea súper brillante, porque lo que planteaba que es algo que estamos viendo ahora en la Unión Europea, una mutualización del riesgo, el hecho de que todos juntos pudiéramos afrontar una situación diferente. El Cargui, que por cierto hay que resaltar otra vez más, es una idea de Adegui, con un mérito por lo tanto tremendo, y específicamente de Jesús, que entonces estaba como secretario general, estaba como presidente, si no recuerdo mal, Anchón de la Cava, y como vicepresidente Ramón Vizcaíno, José Mari Vizcaíno. Esto, una idea de Adegui. Bueno, pues luego siguieron las relaciones y en un momento determinado tomamos la decisión de que el gobierno vasco toma su primera participación de algún tipo en una entidad con el Cargui, porque nos pareció una idea absolutamente fantástica. El vídeo ha descrito muy bien la situación, Jesús ha comentado cosas adicionales. En aquel momento la PYME estaba absolutamente desarmada, tenía poca capacidad para presentar proyectos ante la banca dominaba, y el hecho de que hubiera de repente 350 empresas que decidieran unir su esfuerzo, crear un consejo de administración con 19 empresas, dentro del cual supongo que estaría Jesús, porque estuvo representado a Adegui, no estabas tú en aquel consejo. Bueno, pues nos pareció una idea fantástica y pusimos dinero. Pusimos un dinero, tomamos un 15% de participación en aquel momento, y desde entonces el gobierno ha sido claramente, el gobierno vasco, un respaldo decisivo de lo que ha sido la trayectoria del Cargui desde su nacimiento. Una idea súper brillante, y hay que decirlo con claridad, es uno de los hechos más positivos, de las instituciones más valiosas que ha creado nuestro país desde el inicio de este periodo democrático. O sea que si no existiera el Cargui habría que crearlo claramente. Habría que crearlo claramente, y si en algún momento hablamos de futuro, explicaré también por qué. Bueno, Carlos, ¿cuáles son los motivos? Porque... Permíteme añadir una cuestión, ¿no? Porque primero hay que decir que en esos años
Ramón Hernández y Eusebio Agote hicieron un excelente y gran trabajo de visibilización y de conexión con las entidades financieras, porque como empezaba a recordar Pedro Luis, en aquel momento que se desconocía la figura por parte de todos, de la administración, de las entidades financieras, de las propias empresas, había un escepticismo total. Las propias entidades financieras pues podían pensar, y lo pensaban. Ahora se involucran y se implican los empresarios a analizar y a gestionar y hasta decidir el aval que nos van a presentar para que nosotros canalicemos el préstamo. ¿Pero qué es esto? No se entendía. Y las propias empresas, porque las empresas tenían su proveedor financiero, que era una banca o una entidad financiera en concreto, y decían, ¿qué le van a aportar a estos señores? Y yo tengo que seguir trabajando. En esa situación, la participación del Gobierno vasco fue de capital importancia porque visibilizó ante la sociedad el apoyo del Gobierno vasco, la legitimó y validó la figura. Eso es lo que quería decir, que era muy importante. Cuando afirmas que es uno de los proyectos más importantes de este país, 45 años después, estamos hablando, y todavía sigue vigente y todavía nos quedan otros 45 años más. Esperemos, ¿no? Pero realmente, ¿en qué te basas para hacer esa afirmación? Porque en aquellos años, es decir, mantener una institución tan vigente y tan actualizada, tan pegada a la realidad en estos 45 años y los que vienen, ¿cuáles son sus valores, cuáles son sus características? Bueno, vamos a ver, yo creo que las aportaciones que ha hecho el CARGI para lo que es el desarrollo del futuro financiero de Euskadi han sido decisivas. Ha contribuido, por un lado, a reforzar el acceso, a facilitar el acceso de las empresas vascas y, por extensión, en la zona en la que ahora está implantado, al crédito. Ha concedido nada menos que, si no recuerdo mal, corregirme el dato, más de 10.000 millones de avales. Bueno, estamos hablando, por lo tanto, de una cantidad sustancial. Es una entidad que está formada por 23.500 empresas, no por 350, sí. Por 23.000. Por lo tanto, es un conglomerado empresarial financiero muy poderoso que ha facilitado el acceso de estas empresas al crédito y, por lo tanto, ha potenciado el desarrollo de la economía. Tenemos aquí al vicelehendakari, responsable del área de economía del Gobierno vasco. El CARGI ha sido un actor absolutamente fundamental en ese desarrollo. En segundo lugar, muy importante, ha contribuido a la profesionalización de las pymes vascas. Es decir, les ha enseñado algo tan importante para una empresa como es una asignatura muy compleja que se llama finanzas. Ha supuesto, además, un apoyo muy importante en términos, vamos a decir, conceptuales, por las labores, por un lado, de formación que ha desarrollado y de consultoría, y por todo ello el CARGI ha hecho una labor absolutamente fantástica. Como decías antes, Carlos, si no hubiéramos tenido el CARGI habría que inventarla. Pero no solamente, fijaros, no solamente habría que inventarla con esa visión catastrófica del año 1980, que ninguna de las personas que tenéis menos de 65 años podéis concebir lo que era aquello, no lo podéis concebir. Mira, os voy a dar un dato. En términos de terrorismo, que se ha citado el dato, en aquel año tuvimos 92 asesinatos y 350 atentados. Es decir, los que estábamos con responsabilidades en Adegi, en el Gobierno vasco, estamos teniendo que hacer frente a una situación absolutamente catastrófica. Los telediarios, porque entonces no existía EITB, nació en el año 83, empezaba ya ahora noticias del terrorismo. Esa era la realidad de Euskadi. Se ha hablado de un paro del 20%, el paro llegó al 26%. En la margen izquierda de la ría del Nervión, que era, digamos, el núcleo industrial histórico de Euskadi, específicamente de Vizcaya, el paro llegó a más del 40%. El PIB, el primer año que estuvimos en el Gobierno vasco, tuvo un derrumbe del 10%. La situación era absolutamente catastrófica. Entonces, una serie de chavales, en unos sitios, otros en otro, dimos un paso adelante pues, para tratar de sacar el país adelante. Y en aquel momento,
En aquel momento, donde se podían haber hecho tantas cosas de una forma diferente, se acertó por el camino, acertamos en el camino, en el campo institucional, con la negociación del concierto económico. Y no me voy a extender, pero no de cualquier concierto económico, porque vamos a decir un dato. El Ministerio de Hacienda, el ministro de Hacienda, que era mi contraparte, lo que quería para terminar pronto la negociación es que aceptáramos el concierto de Álava de 1976, añadiendo a la palabra Álava, Vizcaya y Guipúzcoa, y ahí dijimos que no, porque en estos momentos estaríamos exactamente igual que están las comunidades autónomas de régimen común en relación con el Estado en términos de financiación. Se acertó con eso y en otros campos muy importantes, el de la economía y el de la financiación, se acertó gracias a la visión de Adegui con el cargo. Permíteme un segundito, porque en esos años de crecimiento, los primeros que determinaron el devenir después del Cargi, hay que destacar también, porque es muy importante, que en 1984 se produjo la integración-fusión con SEAVAL, que era la sociedad de garantías que impulsó SEA, que protagonizó y lo lideró por parte del Cargi Vittoriano Susperregui y Alberto Sanz por parte de SEA. Fue muy importante porque en una entidad que tiene que gestionar y asumir el riesgo, la masa crítica es fundamental. La diversificación sectorial o la diversificación territorial y la atomización son elementos y conceptos troncales de ese tema. Y un tema que antes te he dicho que no, y que no es así, pero ¿por qué es importante decirlo? Cuando lo constituimos, yo como secretario general no participé en el Consejo de Administración del Cargi, pero por pura convicción, porque en los órganos de gobierno teníamos claro que una vez impulsado, que ya habíamos hecho nuestra labor, había que dejar discurrir por su propia autonomía a una sociedad que se iba, porque si no hubiera habido unas conexiones mucho más importantes, y ahí luego hablaremos de la independencia y todo eso, que son fundamentales. Oye, eso quería hablar, o sea, precisamente, uno de los valores que han sido base para que hayamos llegado hasta aquí han sido, en mi opinión, dos. No sé, yo creo que estarás de acuerdo. La independencia y la profesionalidad de Adegui. Esos han sido los pilares fundamentales en los que se ha basado la gestión de Adegui, del Cargi en todos estos... Sí. Yo creo que son dos principios inalterables, en mi opinión. Pero para eso hay que decir que posibilitó también, aunque nosotros lo teníamos claro desde el principio, posibilitó que eso que fuera más robusto, la nueva ley que cambió el decreto ley anterior, la ley del 11 de marzo de 1994, que no solamente clarificaba el aspecto societario y jurídico de la sociedad, sino que lo catalogaba como entidad mercantil, pero además entidad financiera, lo que suponía estar sujeto a la ley de ordenación y disciplina de las entidades de crédito y a la supervisión del Banco de España, lo mismo que al Departamento de Hacienda. Eso, de alguna forma, disciplinó totalmente al sector. Aún y todo, hubo bastantes sociedades de garantía en el Estado que se fueron al pique, a nuestro entender, porque tenían una idea de gestionar el riesgo de forma muy distinta. Nosotros entendimos siempre que la independencia en cuanto al análisis, decisión, gestión y control del riesgo debía ser independiente. Y la profesionalidad, prudencia y rigor, los valores fundamentales para ese tema, sin interferencia de ningún grupo corporativo, fuese empresarial, fuese financiero o fuese de la administración. Eso sí, después de todo ese tema de mantener la independencia, una colaboración leal e intensa con todas ellas, porque, claro, una sociedad de garantías no puede funcionar si no es con la administración, con las empresas y con los proveedores de financiación. Pero ese tema, esos dos principios fueron vitales y yo creo que siguen siendo vitales. O sea, son base fundamental. Base fundamental para un desarrollo sostenible en el tiempo. ¿Por qué se fueron al carajo, para decirlo de alguna forma, muchas sociedades de garantía recíproca antes del Banco de España? Porque entendían con un voluntarismo total, oye, esto lo hemos creado las empresas y ahora vamos a ser mucho más flexibles y aunque esté mal y tal. No, nosotros
nuestra flexibilidad era la cercanía al cliente, el entendimiento de su problema y el buscar las mejores alternativas, pero siempre aplicando al análisis el rigor profesional que se requiere en un tema de riesgo, porque si no es pan para hoy y hambre para mañana. Y esas dos... Bueno, y permíteme decir, porque es muy importante en esa cuestión, la ley hizo ese tema que fortaleció esa cuestión y contempló un elemento sustancial para el desarrollo futuro, que es, en el mismo articulado de la ley, ponía la implantación de un sistema de reafianzamiento público, que lo que hacía era compensar la falta de solvencia a través del sistema de reafianzamiento, lo mismo que las entidades financieras o cualquier empresa, para asumir un riesgo necesita una solvencia determinada, pues también y eso fue fundamental. Y el tercer eslabón que luego permitió desarrollar fue, por primera vez la ley planteaba que podían desarrollar otra serie de productos y servicios dirigidos a la pyme, fuesen de formación, fuesen de gestión, fuesen de consultoría, etcétera. Y eso pues posibilitó que en el futuro se desarrollase por las tres vías. Esos valores que ha dicho Jesús, que acaba de hacer referencia, han sido fundamentales a la hora, digamos, de que el carry se vaya adaptando a las necesidades de las empresas, se vaya acompañando a esa realidad. Y fundamentalmente ha sido valores fundamentales a la hora de responder a situaciones críticas como la crisis del 2008, la más reciente de la pandemia, que yo creo que ha sido ahí un elemento central a la hora de resolver las consecuencias económicas de la pandemia. Bueno, vamos a ver, continuando un poco, si te parece, Carlos, con lo que acaba de decir Jesús, el máximo riesgo que tenía ADI, que lo sigue teniendo en estos momentos, es caer en la tentación del capitalismo de amiguetes. Parte de los fracasos que hubo de sociedades de garantías recíprocas en el Estado es porque cayeron en esa tentación, y es lógico. Oye, si aquí estamos con dificultades para acceder al crédito y unas empresas creamos algo que nos va a facilitar el crédito, pues hombre, los primeros que deberían verse beneficiados de esas facilidades son los del Consejo de Administración, y eso Adegui lo cortó radicalmente. En la gestión pública, en los que están en estos momentos en instituciones, Gobierno vasco, Parlamento, Diputaciones forales, ayuntamientos, no se pueden tener amigos ni amigas. Y en la gestión financiera es exactamente lo mismo. Adegui es una entidad financiera y, por lo tanto, esa profesionalidad que siempre ha tenido, esa independencia de criterio, es el gran valor que ha aportado Adegui. Y esa credibilidad, ese fondo de comercio que ha ido construyendo el carry a lo largo de 45 años. La edad no perdona. Pero ahora vamos con el tema de la crisis. ¿Qué papel jugó el carry? ¿Ha jugado el carry en el tema de la crisis? Pues ha jugado un papel decisivo. Miles de empresas del entorno, básicamente vasco, navarro, en el que se mueve Adegui, pueden seguir, pueden seguir vivas, pues porque existía el carry. Porque en un momento de dificultad máxima, como es el de una crisis, había alguien que podía realizar un análisis sensato de la situación, de poder hacer un análisis sensato de lo que era la calidad del riesgo implícita que tenía una empresa y respaldar eso ante una institución. Bueno, ya hemos hablado de la crisis de 2008, la pandemia, etcétera, pero que nadie se asuste por lo que voy a decir a continuación. La crisis financiera próxima va a llegar con toda seguridad. Con toda seguridad. ¿Por qué? Pues porque el negocio financiero es cíclico y no solamente eso. Posiblemente es el negocio que tiene un ciclo más profundo y más abrupto. Es decir, que se puede estar en el cielo de los beneficios, de los resultados, y encontrarte que pocos años después estás en quiebra. Y los ejemplos, pues no vamos a decir ejemplos cercanos, pero podemos citar el ejemplo de Lehman Brothers en el año 2008, por decir alguno.
Vamos a ver, va a llegar una crisis financiera. Expresado en latín, y no he sido cura, certus san, incertus quando. Va a llegar con toda seguridad. No sabemos cuándo va a llegar. ¿Y dónde se va a producir el inicio de esa crisis? Como siempre, en Estados Unidos. Por lo tanto, recomiendo vivamente, Zenón, equipos del Cargi y a las instituciones financieras que visualicéis lo que está pasando en Estados Unidos. Y lo que está pasando en Estados Unidos es que existe una exuberancia de los mercados, valoraciones de empresas en bolsa que no están justificadas, interferencia por la nueva administración americana en la Reserva Federal, presión para bajada de tipos de interés, lo cual va a significar expansión del crédito en un momento que no es conveniente, utilización de armas políticas para favorecer el dólar, y todo eso está creando un caldo de cultivo que en el momento que falle nada, una espita, ¡tin!, desaparezca, todo eso se derrumba. Y el problema que tiene el sistema financiero, y ahora voy a hacer una referencia, si me lo permitís, para darnos cuenta de lo que significa, es que la capacidad de transmisibilidad de crisis no existe en ningún otro sector. Y os voy a contar una historia, por si no la recordáis, de la crisis del 2008 y las consecuencias que tuvo para nosotros. ¿Cómo empieza la crisis del 2008? No empieza en 2008, empieza en 2005, 2006, cuando una serie de entidades financieras conceden hipotecas de muy baja calidad a clientes que no tenían capacidad para devolverlas, y esas hipotecas se mezclan, como si fuera carne para hacer albondiguillas, con hipotecas de calidad que se venden en los mercados financieros. Cuando se descubre a partir del año 2007 que hay muchos activos financieros que no tienen la calidad que se dice que tiene, empieza a generar desconfianza. En esa desconfianza se van complicando las cosas y en el año 2008 quiebra uno de los grandes bancos americanos, que es Lehman Brothers. Y a continuación quiebra una de las grandes compañías de seguros. Y a continuación, una cosa que empieza en Milwaukee, en Pensilvania o en no sé dónde con hipotecas, se convierte que las cajas de ahorro vascas que habían sido creadas en 1850, 165 años después, sin tener nada que ver con esto, desaparecen. Y todo el sistema de cajas desaparece, de España desaparece. Las cajas de ahorro vascas, que estaban perfectamente gestionadas, que no tenían ningún problema diferencial, sin embargo pagan justos por pecadores y desaparecen. Bueno, por lo tanto, el Cargi ha jugado un papel fundamental en las crisis pasadas. Y el Cargi, y este es el mensaje que quiero dejar claro, va a jugar un papel fundamental en la próxima crisis. ¿Y esto qué significa? Y me permito hacer una recomendación. Ahora me voy a vestir con un ropaje blanco y voy a dar una recomendación de anciano, que es necesario, consejero, vicelendakari, diputada general, es necesario reforzar fuertemente ya ahora la estructura financiera del Cargi, para que cuando llegue esta crisis, que llegará, por cierto, ¿a partir de qué día es hoy? Día 17 de diciembre. Pues a partir de hoy, comprad Expansión, porque van a publicar una serie de artículos explicando por qué hay un riesgo de crisis financiera, si me permites, Jesús. Sí, yo quiero decir algo sobre la crisis, perdona. Sí. Perdón por hablar. No me voy a referir a la crisis del 2008 más que un poquito. En la década de mitades del 90 al 2000, en torno al 95, no voy a decir crisis, pero el Cargi tuvo una situación bastante preocupante que venía derivada
después de la firma del Acta Única Europea en el 86 y del Tratado de Maastricht y del Tratado de Acceso al Euro en 1992, que, como sabéis, el acceso al euro ponía una serie de condicionantes en cuanto a la tasa de inflación, el déficit, la deuda, pero también hacía referencia a los tipos de interés nominales a largo plazo, en donde se señalaba que no podían superar el 2% de los 3 estados con mejor comportamiento. Bueno, aquellas condiciones que evidentemente eran buenísimas para la economía europea y para España, porque realmente armonizaba la situación, aunque tenía que ser más competitivo después de la desaparición del tipo de cambio, etcétera, traía un problemón para el cargui. ¿En qué consistía ese problemón? Ese problemón era que, claro, el cargui recibía sus ingresos o generaba sus ingresos por el precio que cobraba, por el aval que prestaba, las comisiones de aval, las comisiones de estudio, y por la rentabilidad que obtenía de los fondos invertidos. Claro, la perspectiva de cómo se iban a armonizar los tipos de interés traía consigo una radical disminución de los tipos de interés, que afectaba directamente a nuestra generación de ingresos, porque si antes estaba en el 12% y teníamos el 1% de comisión, si estaban al 3% no cabía el 1%, para decir de alguna forma. Y la rentabilidad de inversiones financieras lo mismo. ¿Eso a qué nos llevó? Eso nos llevó a hacer una reflexión estratégica muy profunda y, primero, a cambiar los estatutos y ampliar el ámbito operativo del cargui a todo el Estado, para ir ampliando la base societaria, siempre con prudencia y rigor, para ampliar la base societaria. Segundo, tema muy importante, a solicitar al Gobierno vasco el reafianzamiento complementario que complementaba al central y que lo habíamos visto nosotros en Alemania, que llegaba hasta el 75% en su conjunto y que lo que hacía era realmente posibilitar que nosotros pudiésemos aumentar los límites de aval y los límites globales de riesgo. Eso sí, siempre con los mismos criterios profesionales, porque además, si es que no los cumplías y si sobrepasaban unos índices de falencia y unos índices de morosidad, pues te cortaban en parte ese de reafianzamiento. Y la tercera fue el transformar lo que era una área de asesoramiento en una consultoría y servicios generales competitiva en el mercado, que se pudiese autofinanciar y si ganase dinero, pues muchísimo mejor. Pero lo que sí traía era una vinculación complementaria con el cliente, una vinculación casi emocional que era muy importante para la empresa. Y en el 2008, termino, en el 2008, que fue realmente una crisis importante y que afectó a miles de empresas, hay que decir que una iniciativa del cargui, ante la petición del Gobierno, una iniciativa del cargui, el diseño de cuál podía ser el modelo de participar para canalizar ese tema, se aprobó por parte del Gobierno vasco, con unos reafianzamientos superiores, etcétera. Y ahí tuvimos una primera línea de 600 millones de euros y una segunda línea, si no me equivoco, de 300, etcétera, que funcionó a la perfección y que incluso se puede decir que en aquella situación los índices de morosidad fueron bastante razonables. En esta situación que estamos hablando y lo que estás propugnando un poco, vemos que es urgente la necesidad de que en este país tengamos un ecosistema financiero propio, que parece que no se está consolidando. ¿Cuáles son y tenemos el carry como una herramienta, yo creo que central en que parece, digamos, que no nos hemos dado cuenta todavía de la necesidad de tener ese músculo financiero en este momento que estamos en un proceso de arraigo de las empresas? ¿Cómo veis esta situación? Esta pregunta va para los dos. Bueno, pues lo veo de la forma siguiente. Yo creo que claramente Euskadi, hablando de nuestra realidad próxima, porque el cargui abarca otros territorios, pero centrados en este territorio, en nuestro país, ha conseguido fortalecer enormemente sus capacidades de autogobierno y sorprendentemente ha disminuido sus capacidades de decisión financiera privada. Es decir, ha aumentado lo público y el poder público y político y hemos perdido poder financiero. Y esto os puede parecer, bueno, pues que no puede haber político sin poder financiero y sin poder económico. Y el ejemplo lo tenéis delante de vuestra vista todos los días
con algo, un artefacto que se está diluyendo, que se llama Unión Europea. Ahí tenéis un ejemplo, en este caso de poder económico sin poder político. Bueno, pues en nuestro caso es algo completamente diferente. Tenemos mucho poder político, tenemos un autogobierno pujante, pero hemos perdido poder financiero. Y no hay ningún país relevante en el mundo que no tenga un sistema financiero relevante. Por lo tanto, una de las asignaturas que tenemos pendientes como país y que afortunadamente veo que se está enfocando por parte del gobierno vasco ahora es que hay que fortalecer decisivamente el sistema financiero vasco. Y no me refiero a instituciones, me refiero a sistema. Y ahí hay un campo de desarrollo muy importante. Desde lo más trivial, que es, perdón por lo que voy a decir, que lo conozco fantásticamente bien, recuperar lo que se nos quitó por una maniobra política a partir del año 2001 y que es un banco que lleva 4 letras, la primera de las cuales es la B de banco, eso lo primero, y en segundo lugar, desarrollar capacidades que podemos desarrollar. Está desapareciendo, o mejor dicho, se está transformando la economía real en economía digital. El sistema financiero va a ser digital. Bueno, pues ahí tenemos un campo inexplorado donde podemos crecer enormemente. Hay una cosa que a lo mejor os produce un escalofrío de terror que se llama economía cripto. Bueno, no pensemos en la droga, no, pensemos en la digitalización de la economía. Y hay algo como, por ejemplo, Zenón, la tokenización de activos, que es un tema que puede explorar. ¿Qué es la tokenización de activos? Pues que un activo fijo puede ser de alguna forma partido en trocitos y puede convertirse en recursos para una empresa en caso de necesidad sin perder la propiedad física, sino lo que vendes es derechos sobre ese activo. El gobierno vasco... perdón. Sí. El gobierno vasco... Perdón. No. ¿Has terminado? No digo, no. Bueno, no voy a añadir mucho. No, porque no le quiero dar un susto al consejero de Hacienda. Con lo que iba a decir. No voy a añadir mucho más porque comparto el diagnóstico y la necesidad de tener un poder financiero fuerte y arraigado en el país como respuesta en un momento en donde efectivamente es claro que muchos de los poderes de decisión desde el punto de vista del capital vasco pues se han ido a otro lado, ¿no? Entonces, pero el rompimiento del activo y lo que has dicho tú, lo que se puede decir, tuvimos nosotros un proyecto en su momento para financiar a las pymes, alternativa, que era la deuda titulizada de pymes, ¿no? En definitiva, nosotros veíamos que había tal diferencial entre los tipos de activo y los tipos de pasivo, en donde un pagar entraba en el medio y beneficiaba a las financiaciones que las empresas podían recibir porque era mucho más barato que los tipos de interés reales. Y, sin embargo, al inversor pues también le ocurría lo mismo. Ese pagaré a ese precio le rentaba más. Nosotros tuvimos un proyecto totalmente culminado que le llamábamos pagarés de empresa, pagarés el Cargi, que realmente se utilizaba a través del aval, porque nosotros analizábamos los expedientes de igual firma que fuesen para una póliza de préstamos, pero podíamos hacerlo a ese tema. Y estaba absolutamente, que era un tema muy complejo, estaba absolutamente diseñado con el beneplácito de la Bolsa de Bilbao, porque tenía que poner la plataforma tecnológica para que funcionase ese tema, incluso de acuerdo también con la parte de industria del gobierno vasco, y me entenderéis en esa cuestión. Pero no pudo ser, pero evidentemente no pudo ser posteriormente, no por conflictos o por disensiones, sino porque el diferencial de tipos también iba a ir restringiéndose y ya los costes no cabían en el medio de ese tema, ¿no?
Y para ir ya concluyendo esta magnífica conversación que hemos mantenido, yo quería que me dierais vuestra visión. ¿Qué esperáis del Cargi de los próximos 45 años? Porque va a llegar dentro de los próximos 45 años. Y si realmente en esa transformación, que obviamente tiene que realizarse, está también unas nuevas iniciativas, nuevos servicios, aparte de pues, consultorías, asesoría, y luego, digamos, romper un poco las mugas, las fronteras en las que en este momento está el Cargi trabajando. ¿Cómo lo ves? Pues mira, vamos a ver, yo esto otra vez me he visto con el ropaje blanco, la barba, esto de anciano, y digo desde el Cargi, romper la percepción de lo que es posible. Y voy a decirlo de otra forma. Abril de 1980, primera reunión del Consejo de Administración del Cargi. Vamos a suponer que Jesús en ese momento fuera el representante de Adegi en el Consejo. Se hace un debate por parte de Ramón Hernández. Oye, ¿qué objetivos con una visión de 45 años nos podemos plantear? Y Jesús dice, oye, pues yo creo que con una visión de 45 años somos ahora 350 socios, pues ¿por qué no ponemos como objetivo llegar a 25.000? Esto, y bueno, en términos de avales, pues hombre, yo creo que estamos empezando ahora, pero vamos a dar, pues por ejemplo, ¿qué os parece? 1.600.000 millones de pesetas de avales, lo que serían 10.000 millones de euros. ¿Qué se hubiera dicho en ese momento por el Consejo de Administración? Pues un coro unánime, eso es imposible. Bueno, pues eso es lo que ha conseguido el Cargi. Hay que romper la percepción de lo que es posible. El Cargi es un elemento singular que tiene abierto un futuro absolutamente espléndido. Hay que reflexionar sobre la situación en la que nos encontramos, que es la más compleja desde la Segunda Guerra Mundial. Nos están afectando 4 transiciones, cada una de las cuales puede cambiar todo, y encima estamos en medio de una crisis existencial de la Unión Europea. Hay que hacer una reflexión estratégica en profundidad y plantearse un futuro con ambición, con los pies en tierra, pero con ambición, pues porque el Cargi tiene todo el futuro por delante, y además Euskadi, y por agregación Navarra y los territorios donde está, necesitan hoy más que nunca a Euskadi, porque el mundo se va a transformar profundamente, nuestra realidad también, y necesitamos anclas que den estabilidad a nuestras empresas, y una de ellas sería el Cargi. Bueno, yo diría, no sé qué va a ocurrir de aquí a 45 años, pero lo que sí tiene que mantenerse son los principios invariables y los valores. Porque a pesar de la digitalización y a pesar de la inteligencia artificial, que va a traer muchos beneficios desde el punto de vista de la productividad, el Cargi es diferente. El Cargi no busca el beneficio en cada operación, tiene que ganar dinero, pero no busca el beneficio en cada operación, sino servir a la pyme. Y por lo tanto, tiene que mantener los valores de cercanía, de acompañamiento, de búsqueda de alternativas con el socio, y todo ello con una empatía especial. Y aquí me vas a dejar, porque se me ha olvidado y es un tema importante. Un acuerdo también importantísimo que desarrolló en 1996, por ahí, fue con el Mondragón Corporación Cooperativa, que era un monstruo en aquel momento. Y no es que las cooperativas no pudiesen ser socios del Cargi, pero después de la ley nos vinieron 2 dirigentes, que no sé si está alguno aquí, José Ignacio Gárate y Miguel Ángel Azpiur, en donde negociamos con ellos porque pensaban crear una sociedad de garantías. Tuvimos una conversación y unas negociaciones absolutamente sanas y positivas, y llegamos al acuerdo de que no era necesario, que nosotros canalizaríamos sus necesidades y obtendríamos al mismo importe que obteníamos para todos los demás los préstamos que se hicieran falta para la empresa, porque ellos necesitaban para las industrias
de la cooperativa necesitaban importes más amplios de lo que nosotros necesitábamos, porque se crearon un fondo que gestionábamos nosotros y imputábamos a ese fondo aquello en parte proporcional que sobrepasaba los límites si hubiera algún tipo de morosidad. Y quiero decir que el escenario, que la experiencia fue absolutamente exitosa y que desde el punto de vista de la morosidad era tendente a cero, por lo tanto era muy importante. Lo mismo, y termino, y lo mismo, porque tuvimos una relación, y hay que destacarlo, justo antes del Corralillo en Argentina, hicimos un contrato de asistencia técnica en Buenos Aires, después de la que se aprobó la ley de SGRs en Buenos Aires, que era semejante a la española, y un contrato de asistencia, de asesoramiento, en donde nos dio un dinerito determinado, pero por recomendación del que entonces era presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, Juan José Lister, español. Bueno, voy a pedir un fuerte aplauso, por favor, para nuestros invitados. Porque desde luego está siendo un auténtico placer escucharles. Les voy a pedir, por favor, que sigan sentados. Disculpen, no sé si queremos hacer un último apunte. Solamente que veo aquí a personas que merecen un reconocimiento especial, que estuvieron desde el año 80, empezando por Eusebio Agote, siguiendo por Pello Guaristi, con Ángel Alberdi y Pilar Urquizu, que son los que empezaron esta historia y son los que realmente pusieron las bases para después crecer. Eso sí merecen un aplauso. Ya lo tienen, un fuerte aplauso, por favor. Y es que... quedamos. Se acerca un momento muy especial. Les voy a pedir, por favor, que se mantengan ahí sentados en la silla, por favor. Se acerca un momento muy especial y muy emotivo en este 45 aniversario del Cargui. Es para mí un placer volver a invitar a Lander Artetxe, presidente del Cargui, al escenario para hacer entrega de unos galardones muy especiales. Vamos pasando por aquí. Y pues un fuerte aplauso, por favor. Pedro Luis. Nos mantenemos, disculpen, en el centro. Me lo llevo yo, Pedro, ¿eh? Es que ricas. Oriona. Os voy a dar un dato. Mirad, vale. Llevo la medalla de oro del Cargui. Y yo. Tú también. Llevamos la medalla. No, pero el dato que voy a dar va a ser que igual no lo sabes. A mí me la dieron en el año 2014 el señor don Victoriano Sánchez, que le tenemos aquí. Perdón, don Josu Sánchez, que le tenemos aquí presente. Que también la lleva. Bueno, me la he puesto esta mañana y sorprendentemente he visto que brillaba exactamente igual que hace 10 años. Por lo tanto, es de oro. De oro. Bueno, ¿y esto qué aspecto financiero tiene? Muy importante, muy importante. El oro ha subido su valor un 60% este año. Por lo tanto, además del valor sentimental, tiene el valor económico. Pero ¿cuál es el aspecto financiero que está detrás de todo esto? ¿Por qué está subiendo el oro? Porque alguien lo está comprando. ¿Y quién está comprando masivamente oro? China. ¿Y por qué puede estar comprando masivamente oro China? Por dos razones. Relacionados con Taiwán y, en segundo lugar, porque a lo mejor, y con esto acabo, se está estudiando volver al patrón oro en relación con el yuan chino. Y eso cambiaría decisivamente el sistema financiero internacional y afectaría, por lo tanto, al Cargui. Es que ricasco bioch. Luis. Un gusto, ¿eh? Sobre todo Bueno, ya lo tienen. Desde luego,
un momento absolutamente emocionante en esta mañana, en este 45 aniversario del Cargui. Ha sido un placer, desde luego, tener a estos maravillosos invitados esta mañana con todas y todos nosotros. Un lujo poder escucharles desde aquí. Bueno, pues nos toca avanzar con este encuentro, con este 45 aniversario del Cargui, y lo hacemos recalcando la importancia de la ética profesional. Vamos a hablar de ética profesional, de valores, pilares fundamentales, lo saben, lo sabemos, en los que se cimienta el Cargui y sobre los que hoy conversará nuestra siguiente protagonista, nuestra siguiente invitada. Ella es Adela Cortina, amiga de la casa y una de las voces más destacadas en el marco de la filosofía. Miembro de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, directora de la Fundación Etnor y, entre un largo y extensísimo currículum, desde luego, doctora honoris causa por 8 universidades nacionales y extranjeras, entre ellas aquí en casa, en la Universidad de Deusto. Contaremos con la ayuda de Zenón Vázquez para conducir esta entrevista previamente grabada. Hortaz, nahi duzutenean. Buenos días a todos, y en primer lugar quiero agradecerte en nombre del Cargui, Adela Cortina, su excelente disposición para participar en este encuentro, en este evento 45 aniversario del Cargui, y poder tener la oportunidad de conversar, de escuchar sus opiniones sobre algo tan importante y cada vez más necesario como la ética. Bueno, muchas gracias a ti, a vosotros. Creo que es por lo menos la segunda vez que me he reunido con alguien del Cargui, o sea que ya soy una clásica dentro de esa asociación. Creo que es extraordinaria y que hay que potenciarla, y que todo lo que sea hablar de ética y de ética de los negocios en concreto es fundamental en los tiempos que corren. Desde luego de ética se habla muchísimo, está en boca de todos, pero como hemos dicho en algunas ocasiones, la ética está de moda, pero no anda muy encarnada en las actuaciones de las personas y de las instituciones, y creo que de aquí de lo que se trata es de ver cómo podemos hablar de esos valores y de cómo se puede encarnar, porque hay muchos que creemos en ellos, pero luego a la hora de la verdad no hay modo de dar el salto de las declaraciones a las realizaciones. Sí, porque al final hablamos de ética y parece que es algo etéreo, que es algo totalmente abstracto, pero nada más lejos de la realidad, ¿no? La ética, en el fondo, hay que aterrizarla, ¿no? Que es un poco a lo que te refieres, ¿no? Realmente la ética, si vamos a preguntarnos qué es, pues viene de la palabra griega ethos, que quiere decir carácter. El carácter, decía Heráclito de Éfeso, es para cada hombre su destino. Y la ética trata del ethos, de la forja del carácter. El carácter de las personas, fundamentalmente, y también de las instituciones y los pueblos. Porque todos nos vamos forjando un carácter, y explico brevemente qué quiere decir eso de la forja del carácter, porque es la primera tarea de la ética. Cada uno de nosotros nacemos con unas disposiciones que no hemos elegido, lo que algunos llaman la lotería natural, que la tenemos por naturaleza, por repetición de decisiones que vamos tomando a lo largo de nuestra historia. Vamos generando unas predisposiciones a elegir en un sentido o en otro, y esas predisposiciones conforman lo que se llama el carácter. No es ya lo que teníamos por nacimiento, sino que hemos ido generando un carácter. Por eso tiene sentido la educación, por eso tiene sentido la reflexión, porque podemos ir generando esas predisposiciones que dan lugar a lo que se llama el carácter, a partir del cual vamos actuando en nuestra vida. Lo más importante que puede hacer una persona, que puede hacer una empresa, que puede hacer un pueblo, es forjarse un buen carácter. Forjarse un buen carácter. ¿Qué quiere decir? Pues un carácter predispuesto para tomar buenas decisiones. ¿Qué quiere decir buenas decisiones? Que tengan por norte, a mi juicio, 2 valores fundamentales, aunque podríamos hablar de muchos más: la justicia y la felicidad. Siempre nos movemos en el marco de intentar soluciones justas y de intentar soluciones que nos hagan felices. Y esto ha sido a lo largo de toda la historia. La ética entonces trata de forjarse un buen carácter en relación con la justicia y la felicidad. Y ahí las empresas y las finanzas
tienen un papel importantísimo. Sí, porque al final hablamos de valores como marco de referencia de la acción, pero estos valores tienen que traducirse y alinearse, digamos, con esos valores en comportamientos, ¿no? Al final estamos hablando de los dichos y los hechos, ¿no? Entonces ahí es donde igual nos falta, ¿no? Porque la teoría, y todos decimos que tenemos valores, las empresas, las entidades financieras, las personas que trabajamos en las mismas, pero en la realidad quizás nos estamos alejando de esa ética y de esos valores, ¿no? Del dicho a la ley hay mucho trecho. Si nos pusiéramos a hablar de cuáles creemos que son los principales valores, todos estaríamos prácticamente de acuerdo. Otra cosa es cuáles vamos a intentar encarnar, porque tiene su esfuerzo. Es una tarea importante, pero es la mejor tarea que podemos llevar adelante los seres humanos, porque eso es bueno para las empresas, es bueno para los pueblos, es bueno para las sociedades, y de hecho últimamente se está hablando cada vez más de que hay que meter valores en las máquinas, que las máquinas, la inteligencia artificial tiene que captar valores, porque si captan valores serán mucho mejores. Existe la convicción de que los valores hacen que las gentes y los pueblos seamos mejores. Bueno, eso es importante. Como entidad financiera, el Cargi, somos una sociedad de garantía recíproca. De hecho, esta garantía recíproca hace que intrínsecamente tengamos que hablar de ese valor de la confianza, ¿no? Porque al final, entre todos, nos garantizamos para conseguir esas financiaciones. Al final, la confianza con mayúscula como fundamento de relaciones de lo que somos y de lo que hacemos, ¿no? Una sociedad que no tiene como base la confianza se destruye totalmente. Creo que hoy en día nos está faltando mucha confianza relativa unos a otros, a las instituciones, etc. La confianza es la piedra angular de cualquier sociedad y por eso una ética de la confianza es fundamental. Hay que hacer una reflexión importante sobre lo que llamaríamos la ética de las profesiones, entre la que está la ética de las profesiones financieras. Hay una gran cantidad de éticas profesionales y a mi juicio es muy importante en el caso de las entidades financieras, igual que en todas las demás, pero específicamente en esa, que la ética profesional consiste sobre todo en tratar de ver cuál es la función que la actividad tiene que hacer en una sociedad para que sea bien reconocida y bien valorada porque está haciendo lo que le corresponde. Y la cuestión sería que en cada actividad profesional, en cada actividad social, hay un punto que es el que le da sentido y legitimidad social. Por ejemplo, ¿finanzas para qué? ¿Finanzas para qué? Entonces esa pregunta, que sería muy buena que se la formularan los financieros, tenemos muchos aquí, tenéis muchos, y entonces que podrían ir reflexionando sobre eso, finanzas para qué, porque a nadie se le puede decir literatura para qué, pues para disfrutar de ello. Cada una de las actividades tiene una meta que le da sentido y legitimidad social. Y entonces cuando en las finanzas se hacen determinadas cosas que no corresponden a la función que deberían de tener, es cuando es mala práctica ética. Por eso es fundamental ver en cada una de las actividades cuál es la función que le da sentido y legitimidad social. ¿Para qué sirven las finanzas? ¿Qué puede decir un financiero de para qué sirven las finanzas? Abogamos por desarrollar las finanzas con valores, y ahí entiendo que nos apoyas. Es cierto que las finanzas quizás no corren la mayor de la popularidad desde el punto de vista de la ética y los valores, pero desde el Cargi somos unos firmes convencidos de la importancia del ámbito financiero y de que las cosas se pueden hacer bien y que las finanzas con valores son finanzas de largo plazo. Y el acompañamiento, en este caso, por nuestra parte, a las empresas, pero se podría extrapolar también a las personas individuales, es fundamental en la sociedad que vivimos. Por eso trabajamos ya no solo en el ámbito de la financiación, sino en la formación. Al final, la cultura financiera nos ayudará también a discernir y a tomar mejores decisiones
para poder evolucionar y conseguir los retos, tanto personales como profesionales, en el ámbito de la empresa o en el ámbito individual. Por eso nosotros seguimos y seguiremos apoyando las soluciones financieras con valores. Cuando en nuestra fundación empezamos hace más de 30 años con la ética de la empresa, la gente nos decía, pero si no se pueden unir ética y empresa, son como aceite y agua. Y nosotros contestábamos, bueno, nosotros creemos que hay empresas más éticas, otras menos éticas, pero no hay ninguna que esté más allá del bien y del mal. Y lo que hay que medirnos es hasta dónde sí, hasta dónde no, hasta cuándo podemos llegar, habrá más o menos éticas. Yo creo que en este tiempo ha cambiado mucho la visión de ética y empresa, porque ha aparecido una cantidad de medidas como la responsabilidad social corporativa, como los objetivos del desarrollo sostenible, etc. Y todo eso ha llevado a la idea de que ética y empresa tienen mucho que ver, tienen muchísimo que ver, hasta tal punto que se llega a decir que las empresas son las que generan, las entidades que generan mayor confianza entre la población. El informe del MAN ha arrojado como resultado que la gente confía en las empresas como las instituciones más fiables por encima de otras, hasta el punto de que tendrían que llevar a cabo unas actuaciones más allá de las actuaciones económicas. Yo creo que tienen que estar unidos la política, la empresa, etcétera, pero es muy llamativo que la gente cada vez confíe más en las empresas. Pero tú lo has dicho bien, yo creo que las que producen más desasosiegos son las empresas financieras, porque parece que hay ahí una especie de caja negra que al final uno acaba no sabiendo muy bien qué está comprando, qué está vendiendo, y creo que en la crisis fuerte lo que vino es que la gente no entendía los productos que le estaban vendiendo ni los productos que estaban comprando. Por eso vuestra función es importantísima, asesorar a la gente. Sí, es ayudarla, acompañarla y formarla, ¿no? Desde finanzas no financieros hasta programas más complejos. Pero escuchándote también me viene a la mente algo que tú sueles señalar, en el fondo, que la ética paga. La ética, ¿no? Hablas tú que abarata los costes y genera riqueza, ¿no? Totalmente, que aporta, y además desde el principio, cuando nosotros lanzamos nuestra fundación, lo pusimos como eslogan: la ética es rentable para las empresas. Cuando se actúa éticamente, con sinceridad, con confianza, se va generando un mundo que es mucho más fiable que un mundo en el que todo el mundo miente, todo se engaña, un mundo mucho más sereno, lo cual a las empresas les favorece enormemente, pero a las sociedades favorece enormemente. Luego, todo el mundo sale ganando con ese juego de suma positiva. Y efectivamente pensábamos que la ética es rentable, pero al medio y largo plazo. Al corto plazo a veces se puede tener suerte, pero al medio y largo plazo es el tiempo humano. Y vivimos en tiempos acelerados y vivimos en el cortoplacismo, y el cortoplacismo nos está destruyendo, porque tomar decisiones al corto plazo es suicida. Hablabas de las sociedades, ¿no? No hay sociedades sin buenas empresas y no hay buenas empresas si no ayudan a construir buenas sociedades. En el fondo estamos hablando de la importancia de las empresas y cómo desde la ética, pues al final construimos mejores sociedades, las sociedades que todos queremos, ¿no? Totalmente. Yo creo que en principio, la ética es inevitable. Los seres humanos somos éticos, lo queramos o no. Eso es un buen principio también. Para bien o para eludirlo, ¿no? Para bien o para mal, pero somos éticos, igual que somos altos o bajitos, o blanquitos o negritos. Claro, eso lo llevamos incorporado. Entonces es cuestión también de ser inteligentes y elegir lo mejor, ya que no tenemos más remedio que ser éticos, forjarnos un buen carácter, que estábamos diciendo al principio. Porque siempre se actúa esperando algún retorno, como se dice habitualmente. Con una motivación. ¿Verdad? Y cuando se actúa correctamente, algún retorno viene. O bien por parte de la persona a la que se le ha hecho la buena actuación, o bien por otro lado. Pero la sociedad seguro que aumenta su valor si está haciéndose actuaciones correctas. Decía Ortega que un mundo es un mundo feliz o rico cuando 3/4 partes de la población cumplen con su deber. Y déjame decir
porque no puedo dejar de decirlo, la meta de la economía es ayudar a crear buenas sociedades. Y eso hay que recordarlo siempre. La meta de la economía no es hacer mucho dinero, es ayudar a crear buenas sociedades. Y lo dicen nada menos que el Premio Nobel de Economía, Amartya Sen. ¿Para qué queremos empresas? Pues la gente para comer, para tal, pero para crear buenas sociedades. Y una mejor empresa genera una mejor sociedad. Es un juego de suma positiva. Y si la ética y los valores pasan por las personas, usted siempre habla de que no es lo mismo ser un buen técnico que un buen profesional. La ética de las profesiones es una de las más importantes que se han ido desarrollando a lo largo del tiempo. Efectivamente, si en cada una de las profesiones se está viviendo la ética en serio, realmente una sociedad funciona mucho mejor, porque todos tenemos manuales y normas de ética médica, de ética política, de ética de la empresa, de ética de las finanzas, y se piensa que los valores en cada una de esas profesiones son cruciales para que la profesión funcione bien. Si tenemos buenos médicos, buenos enfermeros, eso es una sociedad estupenda. Entonces, yo creo que efectivamente el tema de la ética profesional hay que tomárselo en serio, y la ética de las finanzas es una de las éticas profesionales verdaderamente serias. Porque si un profesional de las finanzas es un buen profesional y no solo un técnico, ¿qué quiere decir? Que tiene que ser las dos cosas. El técnico es el que maneja muy bien medios para cualesquiera fines, porque lo sabe manejar. ¿Quién es el buen profesional? El que aplica esos medios a las metas de su profesión. Y no solo a su propio interés, o al interés de su grupo, o al interés sino a las metas de la profesión. Por eso yo vengo predicando hace no sé cuánto tiempo que a ver si es posible que en las carreras pongan una asignatura de ética de la empresa de esa carrera o de esa profesión. El técnico domina las técnicas, pero lo puede hacer, como decía Aristóteles, puede hacer el buen técnico un veneno, y lo hace también el que lo usa para matar que el que lo usa para sanar. Celebramos 45 años, visualizamos otros 45 años partiendo de esos valores que compartimos. ¿Qué nos desearía tanto a Elkargi como entidad, como sociedad financiera representada por esos 23.000 socios, como a esos 23.000 socios que forman parte del núcleo de Elkargi? Bueno, pues primero un saludo muy, muy cariñoso para todos, y que sepan que estamos en la misma onda, que es muy bueno ir encontrándose personas que van compartiendo los mismos valores y los mismos proyectos, y que lo que les deseo es que lleven adelante su tarea, porque creo que es una muy buena tarea y que la están llevando muy bien a cabo, y que tienen que ir mejorándola como todo en esta vida. Muchísima suerte, muchísimos años, no solo por bien del Elkargi y de los socios del Elkargi, sino bien para toda la sociedad, porque lo que favorece a unos grupos con buen sentido es lo que nos favorece a todos, y ojalá hubiera más Elkargis. Bueno, pues muchísimas gracias por sus palabras, muchísimas gracias por este tiempo. Me quedo hablando o pensando que cuando hablamos de ética busquemos esos valores de justicia y de felicidad. Al fin y al cabo estamos diciendo que estamos contribuyendo a la sociedad, y que siendo éticos y pensando con esos valores realmente conseguiremos una mejor sociedad, que es donde todos disfrutemos y seamos más felices. Muchísimas gracias, y ha sido todo un placer contar contigo, Adela. Muchísimas gracias a vosotros, y hasta siempre. Hasta siempre, Adela. Muchísimas gracias. Bueno, mila eskerrik asko elkarrizketa interesgarri honengatik. Gracias a Zenón Vázquez por llevar a cabo esta entrevista con Adela Cortina. Benetan, Elkargiren esentziarekin guztiz bat egiten duen hizlaria, bai horixe. Ha llegado ya el momento de seguir avanzando en este encuentro, en esta cita tan especial, en este 45 aniversario de Elkargi, y lo hacemos mirando al futuro. Etorkizunera begiratzeko momentua heldu da. Eta horretarako, Carlos
Carlos Echeverri eta Zenón Vázquez, bueno, pues les voy a invitar, por favor, a que vuelvan a subir al escenario con todos y todas nosotros. Un fuerte aplauso, por favor, para ellos, porque tendremos por delante una entrevista en la que se trazarán precisamente esos retos de futuro, de esos próximos 45 años. Nahi duzutenean. Bueno, después de ver lo que nos ha contado Adela Cortina en la situación que estamos viendo últimamente leyendo los periódicos, pues es reconfortante, ¿no?, escuchar estas cosas. Quería un poco, antes de empezar esta entrevista, por dar unos datos de lo que es el Cargi. El Cargi, en sus 45 años, formalizó avales por valor de 10.000 millones de euros. Va a cerrar este ejercicio del año 25 con casi 500 millones, cumpliendo el plan estratégico del año 25-28. Y quería también un poco situar como una circunstancia muy especial que el Cargi es algo más que una SGR al uso, ¿no?, sino que es también formación, también consultoría y asesoría. Y por las aulas del Cargi han pasado más de 1.000 alumnos en estos últimos años, 25 años, y en los últimos 5 años más de 1.000 empresas han recibido asesoramiento financiero, fiscal y de todo tipo. Con lo cual, no estamos solamente ante una entidad financiera al uso, sino que algo más. Y por eso yo quería un poco preguntarte, Zenón, si realmente después de estos datos y viendo este legado que nos han descrito muy bien Jesús Alberdi y Pedro Luis Uriarte, ¿qué impresiones tienes en estos 45 años? Bueno, pues eskerrik asko eta sobre todo eskerrik asko denoi etortzeagatik, guretzat gaur egun espeziala da, ospakizun txiki bat egin nahi genuen, eta azkenean zuen erantzuna behartu gaitu, pixkat lekua aldatzea, zeratik ez ginen denak kabitzen. Estaba diciendo que, bueno, teníamos que hacer una pequeña celebración íntima y la respuesta a nuestro primer correo fue tan excepcional que, bueno, hemos tenido que adecuar incluso el entorno. Dicho esto, agradecer en primer lugar también a todos los que han colaborado en este encuentro, especialmente a Pedro Luis Uriarte y a Jesús, Pedro Luis Uriarte, y también a Adela Cortina, que finalmente no ha podido acercarse, pero sí que nos hemos acercado para estar compartiendo con ella pues esta pequeña entrevista. Es cierto que, por un lado, bueno, como responsable del Cargi, lo primero que preparando este encuentro hemos visto la situación en la que al final aquellos visionarios, aquellos empresarios tuvieron la idea de crear el Cargi. Y 45 años más tarde es cierto que seguramente se han cumplido, se han superado las expectativas de aquella pequeña criatura que mencionaba Pedro Luis, que le plantearon al gobierno vasco, y es muy difícil plantear bueno, pues dónde estaremos o dónde estará el Cargi dentro de 45 años. Sí que hay una parte de orgullo de trabajar en una entidad, como decimos nosotros, con valores, en la cual, bueno, Elkar, que decía Lander, hablamos de colaborar unos con otros, de trabajar unos con otros en un inicio a través del aval, y hoy en día seguimos emitiendo avales, pero aportando un valor añadido en el ámbito financiero. Aparte de orgullo, responsabilidad. Y ahí cojo el guante que lanzaba un poco Pedro Luis, porque creo que el Cargi, como bien decías, no es una SGR más. Creo que estamos más cerca de las empresas, pero todavía tenemos mucho por hacer. El mundo está cambiando a una velocidad. Al final comentábamos, bueno, pues los años 80 fueron muy complicados, los 2000 y 2025 no están siendo tampoco fáciles, y tampoco para las pymes. Hay otras disrupciones, otras diferentes cambios a los que las empresas están teniendo que hacer frente, y ahí lo que queremos es, desde el ámbito financiero, nosotros también trabajar para intentar facilitar, ayudar, porque creemos firmemente que el vector económico-financiero es un pilar de competitividad fundamental para las empresas, y que necesitamos que nuestras empresas, sean socias o no,
realmente podamos aportarles en ese ámbito. Decíamos antes que la independencia y la profesionalidad del Cargi han sido uno de los pilares fundamentales en esta trayectoria de 45 años. Realmente, digamos, es la base para los próximos, donde se va a basar, digamos, la actividad de los próximos 45 próximos años. Yo creo que obviamente tenemos una entidad que no tiene nada que ver con la entidad que se creó en 1980, pero aunque haya habido esa transformación, como se han transformado todas y cada una de las empresas con las que trabajamos, tenemos que mantener y mantenemos vivos los valores esenciales. Es decir, comparto con Jesús que la independencia y la profesionalidad son valores fundamentales, y añadiría casi la ética, ¿no? En el sentido de hacer bien las cosas, porque como compartía con Adela, aunque no se ha visto, hablamos de largo plazo. El Cargi es un compañero de largo plazo, y en el largo plazo no cabe otra que hacer las cosas bien. Yo suelo decir que obviamente y pedir perdón cuando nos equivocamos, porque como todos también nos equivocamos, pero nosotros no podemos engañar, y no podemos engañar a nuestros socios, que son en el fondo nuestros dueños. Trabajamos y estamos trabajando en los últimos años y seguiremos trabajando, ya no sé en la tokenización o en qué, pero para intentar ayudar y ser ese pilar que pueda apoyar desde la neutralidad, porque al final la neutralidad es otro valor fundamental del Cargi, para también ahondar en diferentes productos, diferentes servicios que ayuden a las empresas siempre en el ámbito económico-financiero. Eso es fruto de la adaptabilidad continuamente y la transformación en la que se halla continuamente el Cargi, ¿no? Para responder a las necesidades innovadoras de las empresas. Pero yo creo que se halla el Cargi y se hallan todas las empresas hoy en día. Hoy en día o te adaptas o mueres. Y yo sí que querría resaltar la importancia de ayudar a las empresas a ser más solventes y a ser más resistentes. Nos hablaba de Pedro Luis de la necesidad de reforzar. Por supuesto que es importante reforzar también el Cargi. Las crisis, y como bien decía Pedro Luis, no sabemos cuándo llegará, pero llegará. Lo importante es ser una entidad sólida, lo más sólida posible, para afrontar las tormentas, las tempestades, las crisis que pudieran venir, que muchas veces no sabemos de dónde vienen. Los economistas solemos explicar el pasado, pero predecirlo es más complicado. Pero tanto las empresas como el propio el Cargi es importante. Creo que tenemos hoy en día una entidad solvente, pero una entidad que es de todos, y que hoy está Zenón, o está Lander de presidente y el Consejo de Administración, pero las personas pasamos, y las entidades, y una entidad como el Cargi, tenemos la responsabilidad de mantener ese legado. Realmente, ¿cuál sería el mensaje en estas circunstancias que mandaría a los 23.500 socios del Cargi, 23.500 empresas? Bueno, yo diría que nosotros estamos haciendo un esfuerzo especial en estos momentos en esa parte de formación, en esa parte de sensibilización en el ámbito económico-financiero. Creo que en este país tenemos unas empresas que destacan en lo industrial, que destacan en los procesos. Creo que, como decía antes, hay un vector que puede ayudar de forma importante en la competitividad, que es el vector económico-financiero, que invertir en ello desde la dirección general, desde los consejos de las empresas, es importante, que ahí la formación y sobre todo esa sensibilización es fundamental. Nosotros hoy en día somos un equipo de 100 personas que llegamos donde llegamos. Estamos haciendo un esfuerzo importante en los últimos años para salir de la oficina, para llegar, para estar más cerca de la empresa. En ese sentido, hacemos muchos esfuerzos, pero no son suficientes. Pedimos que aquellas empresas que tengan una cierta sensibilidad, que tengan una cierta dudas sobre cómo afrontar diferentes ámbitos, tanto corporativos como operativos en el ámbito financiero, que se acerquen, si no nos hemos acercado nosotros, para que intentemos darles nuestra opinión, nuestro asesoramiento, nuestro consejo, o digamos con quién, porque estamos trabajando en tejer una red de colaboradores en la parte de asesoramiento, también en la parte de formación,
para que al final, desde esa neutralidad, podamos ayudar, que es el gran valor que podemos aportar a la sociedad y a las empresas. Muy bien, eskerrik asko. Eskerrik asko zuei. Tal como habéis podido ver, y se me ha pasado a mí decirlo, queríamos hacer un pequeño homenaje en 2 minutos a todas las personas, desde consejeros hasta trabajadores que han participado en este proyecto. Un aplauso, por favor. Eskerrik asko. Bueno, ya lo estábamos viendo, 45 aniversario del Kargi, muchos años de trabajo, pero es que hoy algo se ha comentado esta mañana aquí en la mesa, que vivimos rodeados de estímulos, ¿no? Noticias que compiten por nuestra mirada, algoritmos, redes sociales, opiniones, todo un bullicio. Cierto es que dentro de todo este ruido a veces se nos complica eso de escuchar, pero es que el Kargi nació hace 45 años precisamente con ese objetivo, ¿no? Con el objetivo de escuchar, de acompañar a las empresas. Nació en un contexto difícil, lo hemos escuchado, lo han visto, complejo, lleno de incertidumbre también, pero también de esperanza. Hoy seguimos escuchando, esto creo que ha quedado claro en la jornada de hoy, a las empresas que sueñan, al entorno que cambia y al tiempo que nos sigue y nos seguirá desafiando ese futuro. Por ello, bueno, ahora les quería pedir, para ir concluyendo este encuentro, algo fuera de lo habitual en este tipo de encuentros, de celebraciones, y les voy a pedir lo siguiente, y es que si se sienten cómodos, les invito a que cierren los ojos y veamos ese transcurso en la historia del Kargi.
su-etena iragarri du. ETA ha anunciado un alto el fuego permanente. Sortu ginen enborberetik, sortuko dira besteak. Era un tiempo difícil. Las sirenas en las fábricas no anunciaban avances, sino paros y huelgas. Las noticias hablaban de crisis, de cierres, de incertidumbre. La industria, que había sido motor de progreso hasta ese momento, se detenía poco a poco. Había preocupación en las calles, en las familias, en las empresas. El futuro parecía incierto y la confianza escaseaba. En medio de ese escenario nació el Cargi, como una respuesta valiente, como un compromiso para acompañar a quienes no querían rendirse, para dar apoyo, para construir juntos un camino para seguir escuchando. Las personas únicamente podrán circular para la adquisición de alimentos, productos farmacéuticos. Suenan las alarmas antiaéreas. Se ha confirmado en un mensaje que se ha emitido en televisión que empezaba la guerra. El Corredor Vasco del Hidrógeno invertirá este año 200 millones en proyectos para impulsar esta energía. Gerraren amaiera inoiz baino gertuago egon baitaiteke. Bai, hala adierazi dute bai Estatu Batuek baita Europako agintariek ere. Hoy contamos con un ecosistema que nos permite aspirar a liderar la computación cuántica en Europa. Aunque no sepamos ni lo que va a venir, ni sepamos imaginarlo, debemos estar seguros de que lo que va a venir va a ser muy positivo para nuestro país. Y es que vivimos en un mundo que avanza, desde luego, a gran velocidad. Ya lo saben, que les voy a contar. La tecnología lo transforma todo, mientras la geopolítica nos sigue recordando que la estabilidad es frágil. El progreso trae oportunidades, pero también incertidumbre. Las empresas se enfrentan a retos constantes y buscan confianza para mirar al futuro. En medio de este ruido, el Cargi sigue haciendo lo esencial, lo que sabe hacer: escuchar, acompañar y construir, ofreciendo a la empresa todas las soluciones financieras y formándolas para ser más competitivas. El pasado nos trajo hasta aquí, el presente nos sigue impulsando y es de vital importancia, como hoy lo hemos hecho en la jornada de hoy, echar la vista atrás para saber de dónde venimos y a dónde vamos. Porque aunque el futuro sea algo que no podamos definir, eso ya lo saben, lo que sí sabemos es que el Cargi estará siempre para dar respuesta al momento. Elkargi ondo joan ondoren, 55 urtian, etorkizuna marraz dezadan, eskatu bete betian. Bersolariak ausartak gera, mesede edo kaltian, genialtasun gutxi espero, nere ideien artian, nire presuntos implikados naiz, Brucen konzertu batian, Brucen konzertu batian. Etorkizuna jada bihar da, hor daukagu parez pare, mundu globala eta adimen artifiziala aldare. Beste krisi bat badatorrela, etsigarria da aure, segi aurrera, baina atzera, beiratzeai utzi gabe. Adarrak lorez josi litezke, sustraiak sendo badaude, sustraiak sendo badaude.
hau da eskolan, ume garaian, denok ikasi genduna. Esaldi baten aditza dela, ekintza dierazten duna. Gaur egin ahaztu egiten zaigu, ekimena da kutxuna. Alde hortatik ekimen asko ta gutxitzen da jarduna. Ekimena ez egitea da babestu behar duguna. Babestu behar duguna. Nunbait personak denetik gera, otso ardi aseriak, hortik handatoz gure lorpenak, eta hortik miseriak. Ondo bereizi beharra dago, egita erdi egiak. Ondo berezi proiektu doiak eta gehiegikeriak. Agur zabaldu beti ateak, belarriak ta begiak. Belarriak ta begiak. Beno, eskerrik asko, mila esker bihotzez, Andoni Egaña jauna, eskerrik asko gaur gurekin egoteagatik Elkargiren 45. urte urren honetan. Beno, ikusi dugu ez da, emozioz beteriko goiza, sentimendu handiko goiza gaurkoan. Dicen que el camino se hace al andar y permítame el atrevimiento, pero es que Elkargi lo hace a pasos agigantados. Lo hace tras más de 4 décadas de trabajo bien hecho. Elkargi sopla las velas de estos 45 años de trabajo con la misma ilusión que lo hacía el primer día y sobre todo lo hace mirando al futuro. Precisamente al final de esta jornada también les entregarán un pequeño obsequio que también perdura en el tiempo. Les invito a que ustedes mismos lo descubran. Eskerrik asko bihotz-bihotzez bidai honetan gurekin egoteagatik, izan ere zuen lana guretzat oso importantea da. Izan ere etorkizuna gure eskudago, zuen eskudago. Eskerrik asko egiten duzuen lan nekaezinarengatik. Gracias a todas y a todos los presentes. Gracias por no haberos querido perder esta cita tan especial, este 45 aniversario de Elkargi. Gracias porque sin todas y todos vosotros, las empresas y las entidades que nos acompañan, nada de esto sería posible. Eskerrik asko también a Banco Abanca, Confecop, Kutxabank y Ulma, socios protectores del Elkargi, que también han hecho posible esta jornada. Eskerrik asko benetan danoi y por otros 45 años más.